para impedir el retorno del peronismo. La historia dirá si estuvo bien o estuvo mal, pero de cualquier manera esa es la razón. Se instalan así gobiernos militares que duran de 1966 a 1973. En la primera etapa es gobernante el teniente general Onganía, que decide, y esto lo decide por una influencia muy fuerte que ejercimos nosotros a través de un instituto de la economía social de mercado, influencia intelectual porque no participamos de la revolución, decide que el nuevo gobierno militar debía ser partidario del sistema de libre empresa privada. Y después de algunas vacilaciones iniciales nombra al doctor Krieger Bacena para poner en marcha esto. Krieger Bacena era visto, y puede considerárselo, como un partidario del sistema de libre empresa privada. Pero él mismo, y no, con esto no estoy disminuyendo sus calidades como persona, él mismo no está del todo convencido de los mecanismos del mercado. Es un neo-keynesiano moderado, digamos así, y entonces, bajo rótulo de sistema de libre empresa privada, continúa con una política bastante híbrida que produce algunos resultados positivos al principio, pero ya para 3 años después se desbarranca. Es sustituido el doctor Krieger y 1 año después es sustituido el propio teniente general Onganía por el general Levingston. Levingston dura unos pocos meses y entonces el teniente general Lanusse llega a presidir otra vez el retorno a la democracia. Entre tanto, sigue la misma política económico-social bajo esa constante de estatismo, intervencionismo e inflación. Se llama elecciones en 1973 y en esas elecciones sí retorna Perón. Retorna primero con el nombre de Cámpora, Cámpora al gobierno, Perón al poder, era el eslogan. A los 3 o 4 meses se cansan del eslogan y dicen, no, vamos a Perón también al gobierno, nuevas elecciones, Perón presidente de la República por 2ª vez. María Estela Martínez de Perón, que por alguna razón que todavía no nos explicamos, usa como alias Isabel, no sabemos por qué, pero llámenla ustedes María Estela o llámenla Isabel, lo cierto es que la señora es elegida vicepresidente de la República. Perón ya no era el dictador de antes. Él mismo dijo, vengo desencarnado y soy un león herbívoro. Y de esa manera el régimen que él trata de implantar es un régimen completamente anodino. Pero su ministro de Economía, Helbar, trata de restablecer el peronismo nacional socialista de la primera hora y lo consigue por 1 año y medio. Al año y medio explota el sistema, viene un señor Rodrigo, muestra la realidad, los precios se van 180% arriba en un solo día, los salarios lo mismo, se produce una explosión que se llama en la Argentina el Rodrigazo. De ahí en adelante muere Perón a mediados del 74, María Estela o Isabel pasan a presidencia de la República. Esto lo decimos con algún pudor en la Argentina, porque no nos gusta que en el mundo entero se comente demasiado esto, ¿no? A veces nos gusta a nosotros mismos remover un poco el cuchillo para dar cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Una vez pasando por Italia fuimos a un kiosco y dice, ¿qué es usted argentino? Ah, de Fangio y de esa danzarina que es presidente. Hay 2 cosas que conocían, Fangio, gloria nacional, 5 veces campeón del mundo de automóvil, y la danzarina. Bueno, obviamente esa etapa empieza a desbarrancarse, los ministros cambian cada mes y medio, 2 meses, siempre el sistema económico es el mismo, los capitales se van afuera, en fin, todo lo que ya se sabe. Y para marzo del año 1976 el país era caótico, el costo de vida subía a razón del 45% mensual y los precios mayoristas daban una proyección anual del 17.000%. No había autoridad, no había ministros. Yo publiqué en ese momento una nota diciendo, por favor no hagan otra revolución. Esto está publicado 15 días antes de la revolución de 1976. Y no lo publiqué por demócrata, ni por bueno, ni por partidario del peronismo, como ustedes se imaginan, sino porque quería que viviera en la etapa final,
porque de esa manera, si estábamos 3 veces más, nunca más hubiéramos hablado de peronismo en la Argentina. En cambio, ahora tenemos que aguantarlos como grandes demócratas. De cualquier manera se produce la caída. No fue una revolución para tomar el poder, fue una puesta de orden en un caos. Pero ahí entran gobiernos del año 76 al 83, gobiernos militares. El primero es el teniente general Videla, con ministro de Economía, el doctor Martínez Dios. Otra vez las Fuerzas Armadas, por influencia intelectual, deciden ir al sistema de libre empresa privada. Y eligen a un hombre que era visto como un buen representante de esa escuela, que es el doctor Martínez Dios. Martínez Dios en realidad no es un liberal, él políticamente es un demócrata cristiano, lo cual tiene sus distintas variantes según el país donde se lo considere. Pero desde el punto de vista técnico, Martínez Dios, si bien conoce la materia, nadie le va a negar que la conozca, también estaba en la creencia de que él podía administrar la marcha de la economía sin preocuparse demasiado de los mercados y sobre todo sin preocuparse de desmantelar el aparato estatista y el aparato intervencionista. Sin embargo, la presentación aparentemente liberal tiene éxito al principio, pero pronto comienzan a verse otra vez las dificultades. Y para ser breve, la deuda externa, que era de 9.000 millones de dólares, pasa a 29.000 millones de dólares. Pero no solamente pasa a 29.000 millones, sino que pasa en condiciones tales que después de Martínez Dios se precipitan una serie de vencimientos y acontecimientos que obligan a postergaciones, multas, etcétera, que llevan la deuda más adelante a 50.000 millones de dólares, de lo cual gran parte de ellos son refinanciaciones y agrandamiento vegetativo de esa deuda. El periodo de Martínez Dios Videla es el periodo orgánico de la revolución. Terminado ese periodo, viene el teniente general Viola, a su vez es sustituido por el teniente general Galtieri. El teniente general Galtieri nos lleva a la guerra a las Malvinas el 2 de abril, y siempre en el trasfondo de todo esto hay un manejo de la economía basado siempre en los mismos principios, con creciente intervención del Estado, porque después de la imagen de liberación dada por Martínez Dios, se vuelve a las prácticas. Desde el punto de vista nuestro, esto nos hizo mucho daño para la defensa del sistema liberal. Nos costó mucho trabajo sacarnos de encima la calificación de liberal del régimen de Martínez Dios. Yo he tenido que escribir, creo que he escrito más de 50, 60 u 80 artículos en los principales diarios del país y revistas para decir, ojo que esto no es liberalismo, esto es otra cosa. Pero es difícil convencer a la opinión pública cuando se lo está proclamando por otros lados. Pero tiene mucha importancia esta reflexión porque si las ideas liberales llegan a ser calificadas por el público como negativas y que no dan resultados, es muy difícil proponerlas para el futuro. De manera que esto fue una carga que llevábamos, la llevamos todavía, pero en mucha menor escala, porque ya nadie nos identifica con este periodo. Las Fuerzas Armadas, después de la catástrofe de las Malvinas, y además de la catástrofe del gobierno, porque un gobierno que lleva la deuda, esas cantidades, sin que se vean los resultados visibles, realmente nos lleva a una situación crítica. Las Fuerzas Armadas se ven obligadas a convocar elecciones el 30 de octubre de 1983. En esas elecciones triunfa el radicalismo, que era el viejo partido del doctor Ilia. Y esta vez lo hace bajo la dirección del doctor Alfonsín, actual presidente. El actual presidente se hace cargo de sus funciones el 10 de diciembre de 1983 y actualmente su gobierno es el que está en la Argentina. Restauradas las formas democráticas, y digo las formas democráticas porque como aquí se ha citado muy bien, la democracia plena no funciona en la Argentina. En la Argentina le llaman democracia al gobierno de las mayorías, pero no mucho más que eso. No hay libertad para comerciar, no hay libertad para negociar, no hay libertad ni siquiera para salir del país. Para poder salir del país hay que comprar divisas en el mercado negro. De manera que en realidad no hay libertad, a menos que uno esté dispuesto a violar las reglas.
cosa que están dispuestos todos, ¿no? Pero de cualquier manera no hay para qué vivir en la ilegalidad ficticia que nos crean los mismos gobernantes. Pero bueno, se restauran las formas democráticas. Se dice que se puede hablar y escribir, y eso es cierto, pero un poco retaseado. Todas las canales de televisión son propiedad del Estado, la mayoría de las radios son propiedad del Estado. El Estado impone una cultura especial. Cuanto más inculto es, más alto cargo le dan en la Secretaría de Cultura correspondiente. La cultura en la Argentina es toda la cultura de izquierda, de Mercedes Sosa y de todos estos cantantes contestatarios, a eso le llaman cultura. La manera de actuar contra el Teatro Colón, que era una gloria nuestra de la verdadera cultura, es llevar el tango al Teatro Colón o cualquier otra cuestión popular, lo cual como excepción se puede hacer, pero no como símbolo de la nueva cultura. En materia de política exterior, llevamos una política ambivalente, o trivalente, o cuadrivalente. En realidad, la verdad es que no tenemos ninguna política. Vamos al tercer mundo y después vamos a Estados Unidos a pedir crédito y apoyamos a Contadora y le mandamos a Nicaragua 50 millones de dólares de préstamo, de los cuales 10 son de regalo. Va nuestro presidente y se abraza con Fidel Castro Cuba y entonces para compensar vuelve a los Estados Unidos la semana siguiente. Nos quejamos de que no queremos llevar el conflicto este-oeste al sur, y sin embargo hacemos un contrato con la Unión Soviética y Bulgaria en la cual le damos bases en la Patagonia para que vayan a pescar contra los ingleses en las Malvinas. En una palabra, este gobierno nos tiene muy confundidos a todos. Y si nosotros estamos confundidos, supongo que también afuera lo estarán. Aunque afuera son más benignos que nosotros en esta materia, porque lo ven como restaurador de la democracia. En materia económica se diferencian dos etapas. El gobierno llega con las viejas ideas estatistas, intervencionistas, etcétera, pero cree que esas ideas son buenas y que se han fracasado en el pasado porque no han sabido aplicarlas. Pero ellos, en base al voluntarismo político, las van a aplicar bien. Y por lo tanto prometen en este orden. Primero, reactivar la economía. Segundo, elevar el salario real. Y tercero, como una concesión a estos odiados liberales, que se van a ocupar de la inflación. Bueno, durante los primeros 18 meses tratan de llevar adelante esto. Para reactivar la economía y para elevar el salario real, que en realidad no lo pueden elevar, lo que pueden elevar es el salario nominal, pero no el real, que será una consecuencia del costo de vida. Para eso recurren al método inventado hace más o menos 4.000 años de emitir moneda. Y entonces continúan con la emisión de moneda, crean una expansión monetaria y crediticia, los negocios se reactivan brevemente, el salario nominal sube, por algunas semanas se hacen la ilusión de que tienen más salario real, y en cuanto a la inflación prometen bajarla a la mitad en el primer año. Es decir, quieren bajarla del 434%, que es la herencia recibida por el actual gobierno, al 217%. Bueno, la reactivación funcionó apenas en una reactivación de demanda, por la cual todo el mundo compró más, bienes de consumo, por supuesto, no hay inversiones, y durante algún tiempo funcionó porque los precios se mantienen razonablemente estables y la gente tiene un poco más de dinero. Compra más, se reactiva la economía, algunas fábricas trabajan mejor, se habla del éxito del plan. Y eso lo dicen muchos empresarios en Argentina, lo dicen muchos economistas, y lo dice el premio Nobel, el profesor Modigliani, que llega a la Argentina a los pocos días del Plan Austral y habla del milagro argentino. Los únicos que dijimos que no iba a funcionar éramos nosotros, con lo cual nuestra calificación de agoreros, de detractores, negativistas y otros calificativos nos son aplicados otra vez. En cuanto a la inflación, ahí sí tuvieron éxito. En lugar de bajarla del 4,34 al 2,17, consiguieron elevarla al 1.140%. Es decir que ahí falló. Después de reactivar la economía, esa masa de dinero se trasladó a los precios. Y los precios entonces explotaron y en el mes de junio del año pasado
estábamos en una tasa anual otra vez del 30% mensual. Esto da 5.500 y pico de por ciento si lo proyectamos a tasa anual. En ese momento el gobierno reacciona. Dice, esto no puede seguir así, estamos al borde de la hiperinflación. El presidente declara que si no se arregla este problema se van a perder las libertades, se va a perder la democracia, y entonces se desata la guerra santa contra la inflación. Y ese es el origen del Plan Austral. El Plan Austral, entonces, se lanza como una medida antiinflacionaria. Obviamente nosotros teníamos que aplaudirla, porque si toda la vida hemos luchado por la estabilidad monetaria, ¿cómo no vamos a aplaudir un programa que apunte a controlar la inflación como tema número uno del país? Pero dijimos, el diagnóstico está bien hecho, este es efectivamente el tema número uno, pero la terapéutica que van a aplicar es totalmente equivocada y va a fracasar como siempre ha fracasado en la vida, que son los controles generales. El Plan Austral no es otra cosa que repetir un ensayo de control de precios y salarios adornado con una terminología moderna que se viene ensayando desde hace 40 siglos y que nunca ha dado resultado. El otro día en la Comité de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, de la cual yo soy miembro, logramos llevarlo al ministro de Economía, le llevé un libro que se llama 40 siglos de control de precios y salarios y le dije, señor ministro, aquí están todas las experiencias fallidas. No hay una sola que haya tenido éxito. ¿Por qué cree usted que la suya va a dar resultado? Obviamente no obtuve respuesta. Hasta febrero de este año, las expectativas favorables del público en función de la apariencia del plan mantuvieron los precios más o menos estables. Pero a partir de marzo, y ahora más explosivamente a partir de julio y octubre, los precios se van hacia arriba, a pesar de los controles. ¿Qué hace el gobierno entonces? Después de un periodo de desorientación, ajusta más las clavijas. Promete que no va a emitir, eleva la tasa de interés. La tasa de interés en Argentina está en el 10% mensual. Limita los salarios, restablece, o mejor dicho, reafirma el control de precios, control de cambios absoluto. Se da en el sistema financiero la situación de que por cada 100 australes que los bancos toman, solamente pueden prestar 25. Los 75 restantes se lo tienen que entregar al central. Y el Banco Central los inmoviliza y les paga un interés por esa inmovilización. Es decir, estamos pagando intereses para tener dinero inmovilizado. Por un lado lo emitimos y luego lo retiramos. Y para poder hacer ese circuito pagamos un interés. Mejor dicho, no lo pagamos, lo devengamos. Es decir, que se va acumulando en la cuenta de capital. Como ustedes se imaginan, pongan esto a interés compuesto y el globo que se va armando sobre esto es infinito. De manera que estamos viviendo sobre un volcán que está preparando la erupción. Esa es la situación en el momento actual. Las medidas de contención frente al rebrote inflacionario provocan recesión. Entonces la Argentina vive hoy claramente un fenómeno de stagflation. Inflación por un lado, recesión por el otro lado. Un mes nos vamos a ir hacia un lado, otro hacia otro, dependiendo de la bolsa del Banco Central. Si aflojan la bolsa, vamos a la inflación. Si la restringen, más recesión. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Pero es obvio que esto tiene que tener alguna precipitación. Creo que esto se va a ver claro, y no lo vemos con temor, sino que al contrario, creemos que es necesario que de una vez por todas se conozca la realidad, porque de esa realidad esperamos que los argentinos encontremos el camino adecuado para poder terminar con estos 30 años, 40 años de declinación permanente. Porque lo que ocurre en Argentina ahora no es una crisis coyuntural, no es una crisis momentánea. Es el agotamiento de un sistema que ha perdurado 40 años y que esta vez no da más. Algunos dirán, bueno, pero otras veces lo hemos creído así y sin embargo seguimos tirando. Pero esta vez no, porque este sistema se ha mantenido por 3 razones. La primera, mediante el endeudamiento externo. Tomábamos riqueza del exterior y la consumíamos. Segundo, descapitalizando el país. El dinero líquido argentino se fue al exterior, y el dinero que estaba inmóvil en ferrocarriles, etcétera, no lo repusimos, no lo mantenemos
y lo consumimos. Y tercero, cada vez que había un problema serio, dábamos un impulso inflacionario adicional y llevábamos el problema adelante. No lo resolvíamos, pero lo llevamos adelante. Y esta vez las tres cosas no se pueden hacer. No podemos contraer más deuda externa para vivir en déficit, no podemos descapitalizar más los ferrocarriles, las líneas aéreas, etcétera, porque ya están totalmente descapitalizadas, y no podemos recurrir a otro arbitrio inflacionario porque caeríamos en la hiperinflación, ya que la monetización de la economía argentina es extremadamente baja. De manera que esta vez estamos frente a una realidad que es la que vamos a vivir en los próximos meses. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, acá, si tuviéramos tiempo, podríamos profundizar un tema que es muy interesante, y es que las tecnocracias que gobiernan en nuestros países no entienden qué es el mercado. Y esto no hay una exageración en lo que estoy diciendo, porque algunos de ustedes pueden suponer que son gente muy ilustrada, que se ha recibido en Harvard y que se ha recibido en cuanto instituto hay, pero sin embargo me atrevo a decirles que no entienden lo que es el mercado. Se lo he dicho al ministro de Economía, además se lo he dicho públicamente. La Argentina está gobernada por una tecnocracia que no conoce más que una parte de la ciencia económica. Es decir, conoce aquella parte que precisamente no es ciencia, sino que es voluntarismo político con ribetes científicos. Y entonces, al no entender qué es el mercado, ellos tienen que sustituir las fuerzas del mercado por sus sabias decisiones. Y sus sabias decisiones ni son sabias, ni pueden nunca llegar a tiempo. En Argentina, por ejemplo, estamos importando pollos de cualquier parte, del Brasil entre ellos. Estamos importando trigo candeal de los Estados Unidos. Estamos importando carne de cerdo de cualquier lugar que nos mande. Papas de Polonia. Hay una discusión sobre si tienen sobreprecio por venir de Chernobyl o no. Pero en todo caso, estamos importando. Si en la Argentina, productora de alimentos, exportadora de alimentos, llegamos a extremos de esta clase, que algo no funciona. Y ese algo que no funciona es que cuando la burocracia trata de sustituir los mecanismos de mercado, siempre falla. Y quien paga los platos rotos, naturalmente, es el pueblo argentino, que vive mal, que está empobrecido, que está irritado, que ya no le importa nada de nada, y que crea un problema social importante, porque en algún momento dado se va a rebelar contra todo esto. Hay un segundo factor de naturaleza política, y esto es positivo en este sentido. Se vio con el Plan Austral y se vio con el Plan Cruzado que los pueblos quieren la estabilidad. Lo que más atrajo en el Brasil a la población en el Plan Cruzado es la apariencia de la estabilidad. Después de un periodo largo de inestabilidad, esa creencia que los precios más o menos establecidos y que lo que se compraba hoy se compraba mañana al mismo precio, también se vivió en la Argentina, y eso es muy importante. Y tiene rédito político para el gobernante que lo hace. Por eso, en la Argentina, en las elecciones del 85, con el Plan Austral, el presidente consiguió todavía un apoyo importante. Y ustedes aquí acaban de vivir una experiencia parecida, porque el gobierno ha sido apoyado por la evidencia de la estabilidad. En la Argentina el gobierno hizo algo más, inventó un complot y tomó medidas enérgicas contra los complotados, que no existían. Pero eso le dio la sensación de que también defendía la estabilidad política. Entonces un gobierno defensor de la estabilidad fue votado. Claro que esto no dura indefinidamente. Después de las elecciones del Brasil tienen ustedes aumentos que van del 30 al 100% según de lo que se trate. Claro que vienen después de las elecciones, no antes. Y en la Argentina pasa igual. Me atrevo a hablar así porque son fenómenos comunes. Además lo estamos examinando desde el punto de vista técnico, no político, ¿no? Lo cierto es que estos sistemas siempre la realidad termina por marchar por sus cauces. Y entonces ahí vienen las rebeliones sociales, pero vienen tarde. Ya no pueden evitar el mal, sencillamente hay que soportarlo. Bien, esta es entonces, en pinceladas demasiado grandes, la evolución de la política y la economía argentina en lo que están entrelazados estos dos conceptos a lo largo de 30 años. Hay una conclusión fundamental que extraer de esto, y es que la constante que ha existido en la Argentina durante estos 30 años, pongamos 40 si consideramos el primer periodo de Perón,
es la existencia de un sistema socioeconómico erróneo. Porque si no, no hay explicación. ¿Por qué la Argentina desciende sistemáticamente a lo largo de 40 años? Cuando ha habido gobiernos militares, civiles, de facto, constitucionales, que han aplicado políticas distintas, que se han manejado de forma muy diversa. ¿Por qué la constante es que siempre estamos bajando? Algún factor constante, algún denominador común tiene que existir, si no es inexplicable. No se puede ser producto de la casualidad, ni de la maldad de los dioses, ni de ninguna otra cosa que no tenga explicación. Ese factor permanente que siempre ha existido en la Argentina, bajo todos los gobiernos y bajo todas las condiciones, es la existencia de un sistema socioeconómico dirigista, intervencionista e inflacionario. De manera que creo yo que la gran conclusión que debemos sacar de eso es que ese es el sistema que ha perturbado la vida argentina y que es el que nos ha llevado a la situación actual. Y esto me lleva a extrapolar un poco esta conclusión. Porque en realidad hay solamente dos maneras de organizar la sociedad. La planificación de la sociedad, que es el método socialista comunista, y la no planificación, sino el libre juego de las fuerzas de mercado, que son las sociedades liberales. No hay otros dos principios organizativos como que no sean estos. O la sociedad la organiza un comité central de planificación, llámese Gosplan, por ejemplo, en la Unión Soviética, o la sociedad la organiza el libre juego de las fuerzas del mercado. Ahora bien, estas dos posiciones extremas no se dan en los casos prácticos en forma absoluta. No podemos hablar de una economía de mercado perfecta, sin roces internos, sin contradicciones ni nada, porque no existe en la práctica. Siempre hay interferencia del Estado y otros factores, ni podemos hablar del socialismo perfecto. Aún en la Unión Soviética tienen que darle una parcela de tierra a los agricultores para poder alimentar a la población. Entonces, hasta ahí las cosas serían fáciles de comprender y podríamos decidirnos entre o economía socialista o economía liberal. Pero aparecen los intervencionistas. Y los intervencionistas son aquellos que dicen ni economía socialista ni economía liberal, vamos a hacer una economía intermedia, que son las economías a las que son adscritas las socialdemocracias y todos estos gobiernos híbridos intermedios. Y se componen de los elementos que ya hemos dicho. Estatismo, en mayor o menor grado según los países, intervención del Estado en la economía en mayor o menor grado según los países, inflación en mayor o menor grado, pero siempre ese es el denominador común. Y nuestra verdadera lucha en este momento no es contra el socialismo. Si tuviéramos que luchar solamente contra el comunismo y el socialismo, sería mucho más fácil. Por dos razones, porque intelectualmente estamos hoy en una superioridad extraordinaria con respecto a ellos que no han producido nada en los últimos 30 años, y porque también la sociedad crearía sus anticuerpos. Si estuviéramos viendo el comunista de turno allí con lo que ellos son cuando llegan, habría los anticuerpos. En cambio, es mucho más difícil luchar contra aquellos que se presentan como la teoría del mal menor, como el camino intermedio, como las soluciones a medias. ¿Por qué no tomamos algo de lo bueno del socialismo y algo de lo bueno del mercado y hacemos ahí una mezcla especial que nos va a dar la solución? Y esa es la verdadera dificultad. Eso se traduce en el campo político, porque la mayoría de los países de las socialdemocracias están adscriptos a estas soluciones intermedias, mientras que partidos liberales, auténticamente liberales, hay muy pocos en el mundo. Hoy la idea liberal está resurgiendo en el mundo, hoy la idea liberal está expresándose en el mundo, pero lo está haciendo a través de organizaciones políticas que no le son propias. La idea liberal, en nuestro sentido, no en el americano, entra en el gobierno de Reagan, pero entra a través del Partido Republicano, en el cual van a encontrar ustedes una pluralidad de todo tipo. En Gran Bretaña entra a través del Partido Conservador. En Francia entra a través de Chirac, con la combinación de especiales que tienen allí. Pero partidos liberales, de ideología liberal, que además se proclamen liberales, son muy pocos en el mundo. En Latinoamérica en realidad no hay ninguno. Yo diría que nuestra experiencia en la Argentina, que empezó con el Partido Cívico Independiente en el 56 y que se proyectó en el 73 con un nuevo intento y ahora
en algo que esperamos que sea el intento definitivo. Yo he sido elegido diputado por ese partido. Ahí estamos realizando una experiencia de un partido auténticamente liberal que además proclama la idea liberal. Y creo que en ese sentido podemos hacer algún aporte de información, y por supuesto que estamos a disposición de quienes quieran profundizar este tema, y aquí quiero citar simplemente un fenómeno último, que es el fenómeno de los jóvenes. En la Argentina, buscar un joven liberal en las universidades hace 5 años, había menos probabilidad de encontrarlo que, como dije antes, de encontrar un dinosaurio vivo. Las universidades argentinas estaban dominadas todas por la izquierda. Hoy le están disputando el primer puesto en la izquierda, en todas las universidades. Y además esos jóvenes se han introducido en el único partido liberal que existe, que es el nuestro. Y son ellos los que remueven las calles, pintan las calles y producen los actos, etc. ¿Por qué? Es un fenómeno. En realidad no hemos hecho nada especial para coquetear con ellos o para tratar de atraerlos, simplemente hemos expuesto las ideas y les hemos hecho entrever que la idea liberal tiene una esperanza para el futuro. Y por eso creemos que se ha logrado el apoyo de la juventud. Y son ellos que han rescatado la palabra. Nosotros no usábamos la palabra liberal por un viejo problema de la Iglesia Católica y del desgaste de la lucha del socialismo, y también, aunque se parezca incomprensible afuera, por el problema Martínez de Oz, porque Martínez de Oz liberal no nos sacábamos más de encima el problema, ¿no? Pero los jóvenes no tuvieron ese escrúpulo y lanzaron la palabra liberal en la calle, y hoy el escenario político argentino está muy simplificado: peronistas, radicales y liberales. De esa manera, de golpe, hemos ocupado un lugar, todavía es una fracción muy chica, somos muy pocos diputados frente a una mayoría, pero somos la alternativa. El Partido Peronista y el Partido Radical son la misma cosa. Antes no, cuando el peronismo era un movimiento totalitario de masas, el radicalismo era un movimiento democrático, entonces había una antinomia, democráticos y totalitarios. Ahora que los peronistas se han disfrazado de demócratas, no hay diferencia. Los dos son estatistas, los dos son intervencionistas, los dos son inflacionarios, los dos recurren a las mismas técnicas. Entonces, la alternativa es o eso o la idea liberal. Por el momento parece la lucha de David y Goliat, desde el punto de vista numérico en las elecciones. Pero el año que viene tenemos elecciones de diputados, senadores y gobernadores de provincia, no de presidente, que son en el 89. Si en las elecciones del año que viene una fracción de la población se traslada a la idea liberal, cosa que creemos muy posible, hay una salida. Si no se traslada y todo el futuro argentino depende de peronistas y de radicales, entonces ustedes van a tener más afluencia de turistas argentinos acá permanentes, porque el desencanto va a ser sumamente grande. Como siempre me he extendido más de la cuenta, pero también ustedes me fijaron un periodo de 30 años y es difícil condensar 30 años en 50 minutos. De manera que pido disculpas por la extensión, hay muchos temas que han quedado en el tintero, algunos quedarán develados si ustedes quieren formular alguna pregunta, que pido que me sea hecha en forma lenta para poderla comprender. Te va a ayudar en todo caso. Y muchas gracias y estoy a su disposición. Don Álvaro, se dice que... Portugués lo entiendo bien. Se dice que el Fondo Monetario Internacional da las recetas por mitades, porque pone énfasis en la austeridad fiscal, pero no da soluciones, por supuesto, para el crecimiento. Tengo entendido que el gobierno argentino estuvo en unas discusiones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ha aceptado el gobierno argentino por lo menos la mitad de la austeridad fiscal de la medicina que propone el Fondo Monetario, o ni siquiera eso? Bueno, el gobierno argentino al principio vaciló mucho con esto del fondo y no pagar la deuda, etcétera. En los primeros meses estuvimos muy proclives a las soluciones extremas, tipo
su presidente, que entre paréntesis fue a la Argentina a alentarnos para ese camino, pero había dispuesto el pago de una cuota. Pero después el presidente se convenció de que no podíamos alterar las reglas internacionales impunemente. Y la negociación con el fondo se hizo dentro de los cánones aproximadamente normales. Pero como hacen también otros países, ya se ha hecho práctica de firmar y después se verá si se cumple o no. Todavía no hemos cumplido ninguna de las reglas de los convenios hechos con el fondo. Ahora tenemos que negociar de nuevo y uno de los problemas es que no hemos cumplido los anteriores. Pero sí queda el problema de fondo que usted señala. El Fondo Monetario Internacional hoy es muy distinto a lo que lo hemos conocido usted y yo en otras épocas. A mí me tocó negociar con Jacobson cuando el Fondo Monetario Internacional era muy serio, y el señor Jacobson, que era el secretario del fondo, era una personalidad realmente relevante. Actualmente el fondo está muy politizado, en el sentido que responde al interés político de los Estados Unidos sobre todo, para que no se altere demasiado este tablero internacional que está tan débilmente construido. Entonces, en ese sentido, la Argentina no es ni mejor ni peor que otros. Estamos caminando más o menos dentro de esto, pero el fondo y estos compromisos tienen una falla esencial, que claro, el fondo se limita como una institución que debe prestar para desequilibrios transitorios de balance de pagos, se ocupa solamente de saber cómo va a cobrar. Las políticas de crecimiento y lo demás no le interesan al fondo, no están en las políticas del fondo enseñarle a un país cómo debe crecer o no. De manera que la Argentina acepta esos programas de austeridad, pero no está dicho que esos programas de austeridad resuelvan los problemas. Sencillamente son una manera para que el fondo preste el dinero o no. Por eso yo insisto en mi país que no nos interesa tanto lo que diga el fondo. Lo que nos interesa es qué política hacemos nosotros. Si nosotros hacemos una política auténtica de crecimiento, para lo cual hay que poner el orden liberal a funcionar, entonces vamos a poder cumplir con los problemas de austeridad, que forman parte de la vida común. Si uno no tiene para gastar, no gasta. En una palabra, en la Argentina no hay en este momento un debate agudizado alrededor del Fondo Monetario Internacional. Firmamos convenios con ellos, lo cumplimos en la medida que se puede, y en lo demás llevamos el problema adelante renovando, que es lo que estamos intentando otra vez ahora. Quiero aclarar que en la Argentina, en los 2 últimos años, hemos recibido nuevos préstamos suficientes para pagar todos los intereses. De manera que hasta ahora la Argentina no ha sentido el peso de la deuda externa, porque hemos pagado todos los intereses con nuevos préstamos obtenidos afuera. El año pasado tomamos 4.250 millones de dólares en el exterior. Posso falar de pé? Mas conforme eu tive oportunidade de me expressar ontem durante a minha exposição, meu juízo há 2 condições que juntas tendem a assegurar com êxito o processo de desenvolvimento social, político e econômico de um país. E essas 2 condições seriam a qualidade do seu estoque humano e, em segundo lugar, a existência de uma ordem liberal. Essas 2 condições existiam na Argentina de uma forma brilhante, a ponto de transformá-la, nos anos 20, num dos países mais ricos do mundo e mais desenvolvidos em todos os seus sentidos. Por que motivo, a seu juízo, esta população se mostrou a despeito do êxito enquanto nação, se mostrou propensa a abandonar a ordem liberal a partir de 1943? Hay en realidad 2 razones que se conjugan para intentar una explicación. En primer lugar,
La Argentina creció a principios de siglo con una fuerte inmigración, sobre todo española e italiana, y estos inmigrantes, muchos de ellos hicieron fortuna en el país, se venía a la Argentina a hacer la América, no encontraron al principio una fácil ubicación dentro del estrato social y de la conformación social del país. Y entonces hubo una cierta resistencia por parte de esa inmigración, mezclado también con los nacionales, contra una especie de, se le llamó oligarquía o conservadores, que se los ubicaba en el campo, en las grandes propiedades, en fin, en el estatus social que existía entonces. No digo que haya habido un resentimiento, porque no es así, pero los políticos aprovecharon esta situación. El primero que la aprovechó fue Irigoyen, que tuvo la habilidad de captar esas corrientes nuevas que encontraban en el Partido Radical de entonces, antecesor del actual, una manera de expresarse, mientras que los oligarcas estaban del otro lado. Esta situación se exacerbó a la llegada de Perón. Perón, como dije antes, es un fenómeno político excepcional, así como aparece un Hitler o aparece un Mussolini o aparecen estos grandes personajes, él también significó eso en la Argentina. Y explotó ese tema, explotó el tema del resentimiento, que no había aflorado hasta entonces, pero que él lo hizo aflorar, de toda esta masa de población que se suponía postergada. Él exaltó al obrero contra el patrón, él exaltó al peón de campo contra el dueño del campo, públicamente lo incitaba: si el dueño del campo no lo deja ir a votar, salte la tranquera. En fin, todos los procedimientos de la demagogia llevada a límites extremos para exaltar el resentimiento latente y aún para crearlo, fueron empleados en la demagogia de Perón. Por ejemplo, en las universidades, como las universidades no estaban ganadas por el peronismo, la frase era: haga patria, mate un estudiante. Otra frase, otro eslogan era: zapatillas sí, libros no. Es decir, era la irrupción de los estratos más bajos, exaltado por una política de demagogia llevada a los extremos. Además, como recibió una herencia de 1.800 millones de dólares, como dije, equivalente a 24.000 actuales, hizo una política distributiva que en 3 años agotó las reservas, pero algo le tocó a todo el mundo. Y entonces, lo primero que hizo fue un símbolo. El 24 de diciembre, el día de Navidad, le regaló a cada obrero un pan dulce y una botella de sidra. Y todavía se recuerda la sidra y el pan dulce de Perón. Entonces, es un caso especial donde hay una razón real de la falta de asimilación total de la inmigración, que daba un clima determinado, pero de ninguna manera exaltado, y la presencia de un demagogo extraordinario, digamos así, que exalta esas pasiones y que lleva a esto. Creo que es esa la razón, no hay otro. Nunca se puso en discusión si economía de mercado, liberalismo, nada de esto figuró en el escenario, ¿no? Nosotros lo estamos racionalizando acá, pero no tenía nada que ver con aquello. Dona Álvaro, eu vou fazer devagar mais uma observação sobre a qual eu gostaria do seu comentário, do que propriamente uma pergunta. E ela se refere a esse problema que me parece bastante sério que os senhores têm e que para nós também é, nesse período que nós estamos aqui, acho para nós desafiador, muito interessante, de lançar e amadurecer nos brasileiros, jovens, que é 50% dos brasileiros são jovens, né? E nos outros também, uma nova ideia de liberalismo. Nós imaginamos que depois de muitos e muitos, desde os nossos inícios, que nunca tivemos profundas raízes liberais, talvez isso possa
sedimentar. Mas a confusão que o senhor se refere, por exemplo, ao Ministério Martínez de Hoz, com o liberalismo, que nós também tivemos aqui do nosso lado. Eu só quero dizer, a imagem de liberalismo Martínez de Hoz era tão grande aqui entre nós que eu me lembro, né, do velho capitão liberal Eugênio Goudin, né, de qual, infelizmente, nos despedimos no seu ano centenário, fez artigos elogiosíssimos a Martínez de Hoz, como se ele estivesse implantando na Argentina a economia de mercado. Bem, nós temos aqui no Brasil uma coisa que me parece muito curiosa, não é? É que, na hora que nós precisávamos, inclusive de crítica, quando o povo está querendo realmente a estabilidade, tá? E que experimentou pela primeira vez, um amigo comum do Og e meu escreveu um livro sobre o Brasil, 300 anos de inflação. Tá? Então, pela primeira vez, a população experimentou a estabilidade. Então, e essa personagem é muito conhecida no Brasil, do senhor também, chama-se o professor Antônio Delfim Neto. Então, hoje, ele fala de um liberalismo, né? Mas, quando governante, né, nós sabemos que fez exatamente o contrário. Era o mais dirigista dos ministros econômicos que jamais teve o país. Porque, inclusive, ele conhecia como ninguém, né? E só dormia 4 horas por noite, quer dizer que ele, nas outras 20 horas ele estava dirigindo o Brasil. Então, essa grande confusão em que a retórica é liberal, mas a ação, quando há o poder, não é que nos prejudica. Eu queria o seu comentário sobre isso. Bueno, es un tema sumamente delicado para ustedes, también lo es para nosotros. En el caso nuestro tenemos la ventaja de que desde la época de Martínez de Hoz en adelante marcamos una clara diferenciación y lo hemos difundido al país en todos los tonos, por radio, por televisión, debates, muchos escritos, constantemente estamos en los diarios, revistas, etcétera, explicando que esto no es la economía liberal, sino que es una economía intervencionista, dirigista, que utiliza algunos mecanismos que la pueden hacer parecer como liberal. En el caso del Plan Austral, efectivamente el equipo gobernante, los políticos mejor dicho, trataron de obtener una ventaja en ese sentido y dijeron, bueno, ahora los hemos dejado sin banderas a los liberales, creyendo que el Plan Austral era trataron de hacer creer que el Plan liberal era de corte, y el Plan Austral era de corte liberal. Le contestamos diciendo que no teníamos inconveniente en regalarle las banderas a condición de que las pusieran verdaderamente en práctica. Y por eso dijimos, estamos de acuerdo con el diagnóstico, la inflación es el primer tema, pero estamos fundamentalmente en desacuerdo con la terapéutica, con el remedio, porque repite los métodos ya fallados siempre. Como esa campaña la hemos venido haciendo desde el principio del Plan Austral, tenemos ahora la ventaja de que estamos recogiendo algunos frutos, porque todo lo malo que está ocurriendo ahora ya lo habíamos anticipado. Y entonces mucha gente se va dando cuenta que así es. Hoy hay una gran decepción sobre el Plan Austral y nosotros estamos recogiendo algo del mérito de haberlo advertido a tiempo. Yo no sé si acá se puede dar una situación parecida, pero si yo pudiera hacerle alguna recomendación, sería que los grupos empeñados en llevar adelante las ideas liberales y sobre todo crear una alternativa para el futuro, comiencen a decirlo. Porque si no lo dicen cuando es el momento, después es demasiado tarde. En cambio, anunciando en el momento que las cosas se van a producir, puede ser que parte de la opinión pública los empiece a respetar y llegado el momento digan, bueno, esto había sido previsto. Claro que eso depende de las condiciones políticas del país, yo no me atrevo a dar una opinión de esa clase. En Argentina estamos muy activos en eso y no le perdonamos uno solo de los inconvenientes que se les producen, ¿no? Porque el efecto de demostración es el más importante de todos. Además, lo hacemos también llevando la discusión a los temas que le interesa a la población. Es más fácil discutir sobre las papas polacas de Chernobyl, por ejemplo, que discutir la teoría liberal. Entonces, vamos al tema del día. Y utilizamos la radio, la televisión.
Así todo no creemos que sea fácil, ¿no? Pero algo hay que hacer. En fin, los grupos liberales en el Brasil, si quieren llevar adelante la idea en el futuro, deberían en este momento hacer una crítica sensata, no destructiva, pero ir separando las posiciones para que no le carguen al liberalismo lo que no tiene nada de liberal en este momento, ¿no? Quase que o professor Guilherme e o professor Araújo Santos esvaziaram a pergunta que eu pretendo fazer. De qualquer forma, eles são especialistas na matéria. E eu não sou leigo na matéria, mas acredito que aqui deve haver muitas pessoas como eu, que vieram aqui aprender. Mas se vieram aqui aprender, é porque têm algum interesse em conhecer o liberalismo ou até em se tornar um liberal. Quando o ministro Álvaro Alçogaray falava sobre a história da Argentina nos últimos 40 anos, eu tive a impressão de que ele estava contando a história do Brasil. Porque as coisas se passaram assim. Quando fala em Martínez de Oz, me lembro de Delfim Neto. Quando fala de Perón, me lembro de Getúlio Vargas. Quer dizer, quando a Argentina era o 7º país do mundo, surgiu na Alemanha desenvolvida, industrial, um movimento antiliberal. Nessa mesma época estava Luiz Carlos Prestes no Brasil, depois da coluna Prestes, penetrando na Argentina e de lá comandando uma revolução antiliberal no Brasil, que depois foi tomada por Getúlio Vargas. E deu no que se sabe. Deu no que deu, não? De modo que é o que diz o professor Araújo Santos. Mas por quê? Então, a minha pergunta é esta. E é a minha angústia, nem a pergunta. Será que se pode? Será que é viável viver em regime liberal? Ou será que aquilo onde se falou na dupla caipira do Ortega y Gasset, mas ou será que é aquilo do positivismo? O homem se agita e a humanidade o conduz, o leva. Sempre surge alguém, aproveitando-se do desarmamento do regime liberal, sempre surge alguém que resolve realizar-se, conduzindo o povo para onde ele quer, ou para a esquerda, ou para a direita, aproveitando as falhas do regime liberal, porque não há regime, afinal de contas, perfeito. Bem, então, o que me parece é isso. Acho eu até, e chego até a dizer, disse o professor Araújo Santos, o discurso do Delfim é liberal. Quando vai para o governo, se torna intervencionista. Mas se torna por quê? Será que ele não é mesmo liberal como eu? E não pode deixar de sê-lo quando se torna governo? O que há? Acho até que, e o meu desencanto é este, acho até que todas as pessoas gostariam no Brasil de viver num regime liberal. Mas, ao assumir as regras do governo, aí vem o plano cruzado, aí vem a intervenção de todos os lados, porque tem que negociar com esse, porque tem que negociar com aquele.
De modo que, então, a minha pergunta é angustiante, assim, angustiosa. Nesse sentido, acho que todos nós aqui gostaríamos de viver nesta espécie de paraíso que nos oferece o liberalismo. Mas então eu pergunto, será que não se vive porque alguém não quer ou porque não se pode? Porque um ou outro não deixa. Usted también plantea una cuestión muy de fondo y sumamente interesante sobre la cual hemos reflexionado mucho en la Argentina. En primer lugar, quisiera repetir brevemente lo que señalé antes sobre las dos posiciones doctrinariamente en las antípodas, es decir, la solución liberal y la solución socialista. Y señalé que la solución liberal perfecta, aplicada 100%, no existe en ninguna parte. Al mismo tiempo, yo critiqué el intervencionismo, es decir, aquellas fórmulas que quieren tomar una parte de la planificación y una parte del mercado. Entonces hay una aparente contradicción en este razonamiento, porque si yo digo que en ninguna parte se da el sistema liberal perfecto, estoy entrando en el campo intermedio. Y entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los intervencionistas? La diferenciación está en lo siguiente. El intervencionista busca una fórmula intermedia que, una vez alcanzada, daría la solución definitiva a los problemas. Y nosotros creemos que esa fórmula intermedia no existe. Vivimos en un estado intermedio por razón de los hechos, pero nuestra actitud es caminar hacia la fórmula liberal, sabiendo de antemano que no la vamos a alcanzar nunca, que nos podemos aproximar, pero que va a ser una aproximación asintótica, no total. Pero también hemos descubierto que si caminamos en ese sentido, se van desatando en la sociedad fuerzas positivas que van mejorando las cosas. Entonces, si nosotros nos planteáramos el problema en términos absolutos, es decir, este es nuestro modelo, este es nuestro paraíso, vamos a aplicarlo 100%, nunca lo vamos a lograr y nunca lograríamos el apoyo de las poblaciones para hacerlo. En cambio, si transformamos la idea del modelo absoluto por la idea de la tendencia, entonces sí, es muy probable que logremos avanzar. El modelo es una abstracción, como en la física se da el fluido perfecto, que no existe. Aquí el modelo liberal absoluto, que además tiene todas incógnitas, porque como señalaba muy bien de la Torre, todos es desconocido el futuro. Ese modelo absoluto lo tenemos como modelo, pero no pretendemos ponerlo, no ofrecemos hágase esto 100% o no se haga nada. Queremos caminar hacia él. Esto en la práctica da resultado. Yo lo he practicado 22 meses una vez, 6 meses la otra, y fui encontrando cada día mayor facilidad. No es que no se pueda hacer, es que hay que encontrar los mecanismos adecuados para poderlo hacer. Por ejemplo, un detalle. Los colectivos, los transportes privados en Buenos Aires eran del Estado. Si yo me enfrentaba con una privatización franca y abierta de los transportes esos, probablemente no lo hubiera podido hacer, porque las fuerzas políticas se hubieran lanzado en contra. Entonces decidimos venderle los colectivos a los propios choferes y la gente que trabajaba en los colectivos, y sacamos la resistencia. Lo pagaron tarde, mal y nunca, no importa, pero nos sacamos el problema de encima y hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un excelente sistema de transportes a causa de eso. Le voy a agregar una anécdota. Cuando los reunía a los colectiveros para decirles que le íbamos a vender los colectivos a ellos, le dije, mire, le vamos a vender un colectivo por cada 5 trabajadores de ustedes. Entonces dicen, no podemos vivir 5 con un colectivo, solamente 3. Le digo, pero si ahora hay 5. Ah, bueno, pero ahora son del Estado, me contestó. Entonces se dio cuenta, y como yo hablaba todas las semanas por televisión, dice, ingeniero, dice, no lo diga por televisión porque nos arruina, ¿no? Bueno, pero lo que sale de esto es lo siguiente. Hay que creer que la idea liberal puede funcionar. Se han hecho experiencias como para que esto es cierto. No pretendamos ponerlo al 100% de la noche a la mañana. Hay cosas que hacer de la noche a la mañana, pero no se refieren a la existencia del paraíso, se refieren a las técnicas para llegar allí. Y
Creo yo que ese es algo por lo cual se puede luchar, no solamente filosóficamente, sino políticamente. Y en el mundo tenemos la suerte en este momento que estamos en la corriente triunfadora, si hasta los chinos lo están haciendo. La Unión Soviética acaba de decir que va a permitir que haya empresas unipersonales o de familiares. Bueno, algo está pasando en el mundo, ¿no? Si no aprovechamos nosotros esta oportunidad, es claro que después nos vamos a arrepentir un poco, ¿no? Yo me permitiría, perdone que me levante, responder a su angustia, porque es la mía, y es también la pregunta de Ogi. ¿Cómo es posible que un país humanamente tan rico, cayó en el peronismo? Es como hacer la pregunta, ¿cómo es posible que un país humanamente tan rico, riquísimo como Alemania, cayó con Hitler? O un país tan humanamente rico como Italia con Mussolini, o un país que yo sé que era humanamente muy rico con Castro, etcétera, etcétera, etcétera. China también con Mao. Y eso yo creo que la respuesta se le puede dar desde otro ángulo distinto. En el fondo hay una cuestión de carácter. El liberalismo es muy lógico. Es, como dicen los ingleses, reasonable, razonable. Pero lo que se opone al liberalismo es emocional, apasionado. Hay algo en el liberalismo del carácter en su individualismo. Es el hombre solo, que solo piensa ganar lo que él trabaja, que no vive de otro, que discute, que razona como lo hacemos aquí. Y otra cosa es el socialismo o el nacionalismo, o cualquiera de los ismos, inclusive el conservadurismo religioso, político, cultural, donde uno ve una masa que va atada de las manos. El contagio emocional de que hablan los sociólogos es muy fuerte en la cosa contraria. Ahora, aunque podría extenderme en esto, no quiero, nada más que decir que en general contra el liberalismo florecen los demagogos aprovechándose de ciertos fallos del carácter de nuestros pueblos, de todos los pueblos. Y esos fallos del carácter se reducen fundamentalmente a ciertas emociones fáciles de despertar en quien no tiene fuerza de carácter. El miedo es uno. Miedo a las multinacionales, miedo a las oligarquías. La adulación es otra. Ustedes los descamisados son los mejores, ustedes los obreros son el futuro del mundo, ustedes los que sean los más inteligentes o lo que sea, adulación. Otra puede ser la esperanza, un poco utópica, todo va a ser muy bonito, no se preocupen del costo. Y el hombre sin carácter no se preocupa del costo. Otro puede ser la ira, tú has sido explotado o tú estás abajo. Y con la ira hay un defecto que para mí es el peor de todos los defectos de carácter y que no se combate en nuestras escuelas ni en nuestras iglesias, que es la envidia. Hubo una época en que la Iglesia Católica ponía como uno de los pecados capitales, o sea, de los pecados de los que derivan los demás, la envidia. Ya eso se olvidó, ya eso no se predica. Entonces, gente que no tiene carácter está abierta emocionalmente a un demagogo que le fomenta a ellos todos esos fallos que le hacen no ser razonables, no ser individuos. Gente que espera de otros más de lo que él espera de sí mismo. Gente que no se exige a sí más de lo que le exige a los demás. Eso es falta de carácter. Y yo creo que en el fondo nuestra reflexión debe ir dirigida también a educar a jóvenes de carácter, porque entre hombres de carácter el liberalismo sí tiene posibilidades, y entre masas sin carácter el liberalismo nunca va a triunfar. Bueno, esto fue un magnífico desarrollo de algo que yo dije muy sintéticamente cuando señalé que Perón utilizó todos los métodos de la demagogia, que no es de hoy, sino que viene de siglos atrás, ¿no? Y lo que te ha dicho es tan cierto que en la Argentina hay algunos símbolos. Por ejemplo, una de las expresiones era: Perón cumple, Evita dignifica. Al principio parecía se prestaba a risa, no era tan así. Perón cumple significaba que le daba al que nunca había tenido algo, le daba la botella de sidra y de pan. Este era el símbolo. Evita dignifica, ¿qué era?
que toda la parte de abajo de la sociedad ella la elevaba, la exaltaba. Cuando vino la revolución, se hizo una exposición con todos los vestidos de Evita y todas las joyas de Evita, y los tapados de piel, que ocuparon toda una enorme sala, y se lo hizo desfilar al pueblo para que lo viera, y la reacción fue al revés. Por fin una de ellos había llegado a tener todo eso, y no hay manera de sacárselo, la envidia, la ira, todo eso está, y eso es lo que la demagogia explota. Los demagogos son a veces intuitivos, a veces razonados. Usted sería un excelente demagogo del otro lado, y vamos a tratar de contratarlo para eso, ¿no? Porque también nosotros, por ejemplo, cuando los jóvenes de nuestro partido quisieron utilizar el bombo en las manifestaciones públicas, el bombo era el símbolo del peronismo. Entonces, que nosotros usáramos el símbolo del peronismo parecía el desatino más grande del mundo. Hasta que me traen a mí el problema, déjenlo que lo usen. Lo usaron. Entonces ellos mismos, los jóvenes, soportaron al principio la crítica y le decían, pero ¿cómo el bombo? Usted? Sí, este es un bombo liberal. Y bueno, impusieron el bombo liberal, tomaron algo y lo usaron. Estoy fundamentalmente de acuerdo en la manera como lo he expresado. Nuestra experiencia lo prueba porque hemos tenido en esa materia el demagogo perfecto. Y bueno, la conclusión es que debemos aprender de ellos las cosas que les han permitido llegar, pero naturalmente dándoles el contenido nuestro. Se o senhor fosse ministro da Economia na Argentina, que medidas tomaria hoje? ...1427, ese es el número de veces que por día me lo preguntan en la Argentina. Bueno, por semana, digamos, para no exagerar, ¿no? Sin embargo, se lo puedo contestar. Cambiaría totalmente el sistema estatista, dirigista, intervencionista e inflacionario de los últimos 40 años por un sistema liberal. Ahora, si usted quiere saber cómo se hace eso, entonces le voy a mandar 3 tomos así gruesos que escribimos en el año 81, explicando cómo se hace la transición. Porque la transición requiere una técnica especial, que son pocos casos en el mundo. Hay ejemplos muy importantes, como el caso famoso de Erhard en Alemania en el año 48, el caso de Rueff y de Gaulle en Francia en el año 58. Una técnica distinta es la aplicada por Einaudi en Italia, otra técnica es la de Goethe en Bélgica. Son ejemplos muy claros. Nosotros los hemos estudiado para el caso argentino y los mantenemos completamente actualizados. La conclusión y lo que decimos públicamente es que este sistema está agotado. No tratemos de arreglarlo, de emparcharlo, de darle paliativos. Ya se probó todo. Vamos al cambio de sistema. Ese es nuestro eslogan, digamos, en el momento actual. Y sinceramente yo no tendría medidas para tomar dentro de este sistema. Hay que cambiar todo. Sistema financiero, los controles, en fin. No llevaría 3 días a hablar de esto. Ministro Alzogaray, o seu relato, no fundo, no detalhe, no espírito, reedita um filme que nós vivemos no Brasil e em quase toda a América Latina e, por que não dizer, anteriormente em outros países do mundo, como a Alemanha e a Itália, nos últimos 40 anos. Na história argentina, como na história brasileira, no século passado, houveram exemplos extraordinários de desenvolvimento econômico.
Aqui tivemos a fase Mauá, que é um exemplo extraordinário de desenvolvimento econômico. E às vezes até acredito que o Brasil viveu até 1940 com os dividendos produzidos naquela época. Hoje, no Brasil, na América Latina, estamos numa encruzilhada não econômica, não política, mas uma encruzilhada muito mais séria, que é a encruzilhada existencial das nossas nacionalidades, da nossa personalidade cultural e espiritual. É isto que está em jogo. Eu mesmo, que já tinha passado pela política, estou voltando exatamente via ideias liberais, porque me convenci ao longo da minha vida, da vivência do dia a dia, do jura jur, de que a liberdade é como a saúde. Nós só damos valor à saúde no momento em que estamos às portas da morte. Só vemos o valor da liberdade quando a perdemos definitivamente. Porque enquanto não a perdemos definitivamente, sempre resta a esperança de que há mais um caminho, há mais um jeito, há mais uma oportunidade. E nós sabemos que não é assim. As preocupações dos colegas de que, ora, se nos períodos liberais há progresso, há prosperidade, há caráter, há afirmações culturais extraordinárias, aparecem grandes líderes, grandes pensadores, grandes oradores, escritores, etc. Por que de repente um demagogo aparece e destrói toda essa obra e temos que recomeçar tudo de novo? Quer me parecer que o problema está exatamente na humildade de postura daqueles que vivem e praticam o liberalismo. Como ele pratica o liberalismo, vive o liberalismo, ele acha que não é necessário veicular essa ideia dia a dia. É como a saúde, é como a liberdade. Já que eu tenho liberdade, já que eu tenho saúde, eu não preciso me preocupar com a saúde, nem tampouco com a liberdade. E é exatamente o bem maior que está em jogo. O que está em jogo é a liberdade essencial do ser humano enquanto ser. A liberdade de ir e vir, a liberdade de ser, a liberdade de ter, mas também a responsabilidade de não ter, a responsabilidade de não fazer. É isto que está em jogo. E eu teria duas propostas a fazer neste instante, se é que me isto for permitido. A primeira, que se aproveite aqui neste instante a estada de tão ilustres personalidades para propagar o liberalismo pela América Latina inteira e, por que não dizer, pelo resto do mundo, que é isto que nós precisamos. O mundo precisa saber que o oxigênio que ele respira precisa ser preservado, o oxigênio da liberdade. E a nível nacional, a nível local, é possível, é necessário que se vá de município em município, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, ano após ano, dia após dia, de picada em picada, a pregar a necessidade de manter a liberdade essencial do homem. Muito obrigado. Se os senhores quiserem considerar essas duas propostas, me sinto muito honrado. Muito obrigado. El problema es que todas las preguntas o comentarios son mucho mejores que la exposición, así que eso me crea un complejo de inferioridad.
En la primera parte de su exposición usted plantea un tema que también es bastante corriente y nos lo hemos planteado mucho. Muchas veces se ubican los males en los comportamienlos de los individuos y de ahí se deduce que lo que debemos actuar es sobre esos comportamientos. E incluso se habla de moral. Por ejemplo, en Argentina se habla mucho que la falla no es económica, no es política, es una falla moral. Aparentemente nos hemos transformado todos en inmorales, no sé por qué motivo, pero de golpe en Argentina nos hemos hecho todos inmorales. Y esto crea dos caminos para el economista, para el político, para el hombre de Estado. Debe actuar sobre la moral y sobre los comportamientos de los individuos, o debe actuar implantando un sistema que induzca determinados comportamientos. Para el político, para el estadista, para el economista, este segundo camino es el único que puede seguir dentro del pequeño margen de tiempo que le toca en la vida humana. Lo otro es una cuestión para moralistas, para teólogos o para personas que miran el problema desde ese ángulo. Si vamos a esperar transformar la mentalidad o transformar los criterios morales de la gente para que reaccionen de determinada manera, tendríamos que dar la partida por perdida. La Iglesia Católica hace 2000 años que está tratando de hacerlo y no ha logrado hacer a los hombres mucho mejores de lo que eran antes. Mucho menos podemos pretender lo que estamos en el plano político. La educación sí juega un papel decisivo en eso, pero eso es una tarea permanente y de ninguna manera los liberales hemos rechazado la educación, al contrario, nunca ha florecido más la educación que en las épocas que realmente podemos considerar liberales. Entonces, la tesis que sostenemos es que nosotros debemos actuar a través de los sistemas. Por eso es que simplificamos las cosas y decimos, cambiemos el sistema dirigista, estatista, por el sistema liberal, y con eso estamos diciendo muchas cosas más. Porque el sistema liberal va a inducir comportamientos que con mucha mayor eficacia de la que podríamos inducirlo nosotros por la acción personal. Esto está estupendamente explicado en la acción humana de Mises, nada nuevo se ha dicho en esta materia, pero sí podemos a veces descubrir algún punto en el cual hay que poner énfasis. Y el énfasis en este momento está puesto en que debemos actuar a través de los sistemas. Sería inútil que empezáramos a reunir los comerciantes, decirles, miren, no eleven tanto los precios, sean más solidarios, etcétera, y a los consumidores decirles, no consuman tanto. No es posible cambiar se necesitan milenios para cambiar la naturaleza humana. Entonces, cambiemos el sistema. En la Argentina, en este momento, no conviene invertir, no conviene trabajar más en la fábrica, no conviene criar ganado, conviene llevar el dinero al banco y obtener en moneda constante un 70 o 80% anual. ¿Para qué va usted a invertir en una fábrica con todos los trastornos que tiene si tiene? Cambia el sistema y ese dinero que está en el banco va a correr a poner una fábrica. Esto se vio, lean ustedes Bienestar para Todos de Al-Harari, les va a explicar cómo el cambio de sistema el 22 de junio de 1948 hizo que los alemanes que especulaban y vivían en la corrupción se pasaran al día siguiente a otro comportamiento distinto. Entonces, la primera conclusión es que debemos actuar sobre los sistemas. Ahora, también concuerdo totalmente, y Hayek también lo señala en su libro, de que los liberales, una vez que estuvieron tan convencidos de sus ideas, dijeron, bueno, no nos vamos a ocupar más de proclamarlas. Son tan buenas que se van a imponer por sí solas, y ahí se ha cometido un error muy grave. El liberalismo debe salir a la batalla ideológica, por eso estoy completamente de acuerdo con lo que usted señalaba de las ideologías. El problema es esencialmente ideológico y no tenemos por qué dar ventajas, porque es precisamente en el campo que somos más fuertes. De manera tal que tenemos que salir a la batalla y no darnos por satisfechos nunca. Y en cuanto a la parte práctica de cómo hacerlo en el país y cómo hacerlo en Latinoamérica, bueno, eso ya forma parte, en realidad, si estamos aquí por algo nos estamos conociendo cada día mejor. Hemos ido varias veces a Estados Unidos, a Guatemala, hemos venido acá, yo estuve en Bolivia ahora con esta experiencia fenomenal que están haciendo, Ecuador,
Bueno, creo que cuanto más nos conozcamos y más institutos liberales exista, y bueno, eso forma parte del movimiento. Así que lo que tenemos que hacer es reunirnos más a menudo, nada más. Gracias. Alguma outra pergunta? Se tiver alguma outra pergunta, vamos guardar para a parte da tarde, onde haverá um debate com a imprensa e nós poderemos continuar com as discussões. Realmente o dia de hoje foi bastante interessante pelo debate, pelas ideias que foram colocadas, tanto pelo professor Armando de la Torre, quanto pelas constatações vivenciadas e nos colocado também pelo ministro Álvaro Alçogaray. E nós do Instituto de Estudos Empresariais, da mesma maneira como o Instituto Liberal no Rio Grande do Sul, e sem dúvida alguma como o Instituto Liberal no Rio de Janeiro, presidido pelo Donald Stewart, estamos procurando fazer um trabalho de divulgação dessas ideias de uma maneira voltada para o longo prazo, porque achamos que também as coisas acontecem assim. E não poderia ser diferente levar essas ideias desta maneira, porque senão teríamos que impô-las de uma maneira coercitiva, e isso, sem dúvida alguma, não é o espírito do liberalismo. E nós, no Instituto de Estudos Empresariais, costumamos presentear aqueles que defendem as ideias liberais e que trazem todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho, no intuito de desenvolver estas ideias que nos dizem respeito, com uma escultura desenvolvida por uma artista plástica gaúcha, que lembra duas coisas a nós que participamos do Instituto. Em primeiro lugar, liberdade, e em segundo lugar, também jovialidade, que é a asa delta. Então, de uma maneira bastante simples, através de um engenho nada complexo, nós podemos alçar voos com os pés no chão e, da mesma maneira, chegarmos aos nossos objetivos com o pé no chão também. Então, eu pediria a todos os conferencistas que abrilhantaram esses momentos desses 2 dias, se possível que viessem até nós aqui em cima, será um privilégio, para que nós possamos entregar esta pequena lembrança. E também eu pediria ao Donald, por favor, que fizesse também essa gentileza, para que nós, de uma maneira material, pudéssemos ter um ponto comum para lembrarmos momentos bastante racionais e, por que não dizer, emocionais também. Por favor, senhores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Es el símbolo del instituto. Muito obrigado. Esse é o símbolo do nosso instituto. Muito obrigado. Congratulações por a exposição. Alô? Alô? Hoje à tarde, vamos recomeçar às 14h15. Não apenas para, em nome dos